muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Zona Certificada. Y bueno, Memo, el día de hoy tenemos un invitado muy especial para platicar acerca pues, de los indicadores del IMEF con respecto a la industria en esta ocasión, tanto en el mes pasado, pero también para conocer lo que estuvo ocurriendo en el primer semestre de este año 2026. Por supuesto, por eso recibimos en el estudio a Alejandro Sandoval Murillo, presidente de IMEF Juárez. Alejandro, siempre un gusto que estés con nosotros en Zona Certificada, pero bueno, ya sabemos el adelanto, estancado todavía los indicadores, que podemos concluir a partir de ellos. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Y bueno, pues sí, el resultado lo titulamos en lo general economía en punto muerto, 27 meses continuos por debajo de umbral para el sector manufacturero y 3 meses para el no manufacturero. El manufacturero cae ligeramente, cae fuerte. El no manufacturero, servicio, comercio, mejora ligeramente. En el dato puntual, la tendencia, pudiéramos ver gráficamente que es la línea roja en pantalla, tiende a mejorar el manufacturero en los últimos meses, pero pues ahí como que se va estancando en este último en particular. Y es por esta caída. Ahora bien, ¿qué está pasando en el contexto? Porque para ciudades como Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali, fronterizas, que tenemos una dependencia muy peculiar para la economía estadounidense, según su Institute for Supply Management, señala que la economía en Estados Unidos continúa creciendo, con demasiados retos, con algunas impases subsectoriales. Por ejemplo, el sector computadoras trae demasiadas presiones en costos, derivados de las presiones en Medio Oriente, de las políticas públicas y de diferentes aspectos que han provocado retos desde la pandemia hasta la fecha, 5 años después, a este subsector de computadoras y demás, que aquí tenemos presencia importante maquiladora, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos sector automotriz con problemas importantes en suministros y demás. Todos esos elementos en la Unión Americana, si bien señalan hay un crecimiento, la expectativa es que empiece a desbalancearse esa perspectiva de crecimiento, porque algunos subsectores continuarán senda de crecimiento y otros saben que sus compradores intermedios en cadena productiva, fábricas y demás, compraron mucho en meses pasados adviniendo problemas por la situación bélica en Medio Oriente y por lo tanto ahorita podrían dejar de comprar, ¿no? Entonces, economía estadounidense bien, pero con perspectivas de algunos subsectores entrar en debilidad. El caso mexicano sumamente estancado y por lo tanto la frontera con una perspectiva un poquito más positiva que el resto del país, pero con pues temores. Y luego pues hoy también se da el asunto del tratado y entonces bueno, pues esto como que ya estaba medio cantado el asunto. Vamos a estar haciendo estas revisiones. Hace rato me entrevistaba una de sus colegas de aquí del canal y platicábamos en concreto de que lo que se ve en el contexto es que pues es una politización de un tratado que en otrora, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio original del 94, pues era un tratado muy técnico, comercial, que se atenía a la oferta y a la demanda. Ahora tiene mucha más atención y sostenimiento con estas revisiones anuales que van a estar ocurriendo, pues a los temas políticos, ¿no? Claro. Y pues no, esa es la realidad. Sobre esa base hay que tomar decisiones. Y entonces, entendiendo que el mundo cambió y que el terreno ya no es plano, sino tiene baches y demás, pues sobre eso tienes que seguir, ¿no? Y entonces hay que tomar decisiones en ese contexto, tomando estos aprovechamientos y oportunidades como los que nos da la frontera para con Estados Unidos en las áreas de mayor potencial para desarrollo, como aquí en Juárez en la electrónica, lo que corresponde en Tijuana, pues sobre todo en esa mayor dependencia con el oriente, claro, para los efectos de también exportar hacia otros lugares y tener otras oportunidades de diversificación, ¿no? Claro, porque bueno, bien comentabas, la pandemia inicia a nivel internacional problemas económicos, obviamente de salud, pero también económicas. Después, lo que ocurre con Estados Unidos de América, los aranceles, posteriormente ahora con el tratado que, bueno, a lo mejor Estados Unidos, o más bien el presidente de Estados Unidos, no quiera avanzar con el tratado. Todo dependiendo de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Si no llegara a firmarse un acuerdo, ¿la economía de México sí se vería afectada realmente? Las dos economías, las tres economías. O sea, el tratado sigue. Lo que pasó en esta situación era que decía el tratado, en cierta fecha a los 6 años, a los 8 años de vigencia, o sea, 2018, 2026, tiene que hacerse una confirmación de renovación o de continuidad de revisiones. Y luego en esa continuidad de revisiones puede haber un llamado de cancelarlo y ya que se acabe o de continuar. Ahorita lo que se dijo es vámonos a revisiones anuales y entonces vamos a empezar ese proceso.
para 2036 a más tardar se tiene que decir, año tras año, puede pasar en cualquier momento, esto se renueva, que es la mejor expectativa, y se mejora o lo que sea, o se cancela. El escenario de cancelar no provoca automáticamente pensar en que nos vamos a aislar del planeta otra vez a ser países cerrados, y menos Estados Unidos. Eso sería un suicidio económico, político y destructor de la sociedad. No hay forma de que eso pase. Incluso los únicos dos países que presuntamente operaban así ya no pueden operar así o no operan así, que son Corea del Norte y Cuba, ¿no? Entonces eso no es algo que vaya a pasar. Más bien el problema es que tanto se pueda politizar como para, en un escenario negativo, sí desaparezca el tratado, pero se quede una relación de permisos especiales para importar temporalmente o para importar sin aranceles o para ciertos tratamientos, con los sesgos que el político en turno, porque además estamos hablando de dentro de 10 años, ya no estará el gobierno propio de Donald Trump o dirigido por Donald Trump, y entonces ese político en turno pueda estar determinando cosas al interés del sesgo de la ventaja que busque apoyar. Ahorita, aparentemente, el presidente Trump busca apoyar a productores manufactureros estadounidenses que, en mi opinión, no buscan ese apoyo, que en sus participaciones en el USTR han señalado, yo estoy de acuerdo con el tratado y que siga, pero la visión política es diferente y esa es la decisión que se está tomando en este momento. ¿Qué va a pasar en los siguientes años? No lo sabemos. Esperemos que haya la sensatez de retraer hacia una perspectiva más técnica el tratado, pero si no, pues tendremos que estar preparados para sortear estos permisos especiales, esa relación nueva, futura, con incertidumbre, pero vívida, de integración comercial, ¿no? Claro, pero eso sí va a desbalancear, obviamente, la economía. No ayuda y cuesta un poco más caro. Le decía a tu compañera hace ratito, le decía, así como en un eslogan de una farmacia muy famosa de que lo mismo pero más barato, pues aquí es lo mismo pero más caro. Porque el tratado sigue siendo el mismo que de 1994 en términos generales de las estructuras normativas, hay algunas cosas especiales, pero es más caro. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir más reglas, porque tienes que estar atendiendo a lo que diga el político en lugar de meramente la oferta y la demanda. Eso es lo que le ha pasado a este tratado entre la revisión o renegociación de 2018 y la actual. Se ha politizado y la politización encarece las cosas. No es que desaparezca, no es que vayamos a disolver la economía del país, ni mucho menos, pero se va a encarecer. ¿Y eso en qué se traduce en la vida real? Cada vez que vamos al supermercado, las cosas van a estar más caras, la renta, el combustible, la movilidad, el disfrute. Platicaban hace rato del Mundial. Estos festejos, pues cada vez van a ser más caros, ni modo. Esa es la decisión democrática que hemos elegido en México con nuestros políticos y en Estados Unidos con los de ellos, que nos encarezcan la vida. Y que ya lo mencionaste, ¿no? Desde aquí a 10 años, no solamente queme la administración de Estados Unidos, también lo hará en México. No sabemos en Canadá porque se rigen por este sistema parlamentario, pero ya iremos viendo esa situación. También despega, Alejandro, que la diversificación ahora de exportaciones hacia otros países que no sean Estados Unidos también presenta un área de oportunidad para México. ¿Podríamos pronosticar que quizá a través de ello un repunte en el indicador manufacturero ahora que Estados Unidos nos cierra las puertas, por así decirlo, nos vamos a diversificar un poco más? Yo creo que por desgracia no, porque como no se cierran las puertas realmente, vamos a seguir enfocados a lo más sencillo que es transaccionar con Estados Unidos, que además hay una demanda, digo, los números lo muestran, está habiendo una operación económica manufacturera. En todo caso, esa oportunidad de diversificar pues siempre ha existido. O sea, firmamos en el 94 el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y también con la Unión Europea, y también con el de la OMC, y de ahí firmamos otra serie de, no me acuerdo, 11 tratados, 12 tratados que tenemos. No los usamos. Digo, ¿desde cuándo debemos haber trabajado en la diversificación y no obligarnos cuando tenemos una problemática de costos importantes en visoría próxima? Porque además, estos costos importantes no van a estar en este momento, o sea, va a pasar en el tiempo los incrementos de costos. Un tema más importante, el Tratado de México es un tratado que firma el presidente o la presidenta y se ratifica por el Senado. Y en consecuencia, la salida de un tratado va con esos agentes tomados en cuenta. La Cámara de Diputados no juega un papel. En Estados Unidos no. En Estados Unidos el presidente propone una ley y se valida por el Congreso completo, Senado y Cámara de Representantes. Entonces la salida también tendría que validarse, porque ellos podrán decir lo que quieran ahorita en la perspectiva ejecutiva, pero tendrá que ver cómo el Congreso asimila. En noviembre es probable que cambie estructuralmente el Congreso en Estados Unidos y entonces se pongan traspiés tras traspiés. Justo en esta semana la Suprema Corte le metió otro traspié a otras decisiones ejecutivas del presidente Trump. Entonces realmente la posición errática de las políticas públicas estadounidenses está al día. Y entonces esto no es absoluto
pero también, de nuevo, no es una cerrazón plena, es simplemente un posicionamiento de politizar las cosas, ¿no? Claro. Ahí lo veremos en su sección favorita, qué se le ocurrió a Donald Trump esta mañana. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Alejandro. Estaremos al pendiente de cómo cambia. Sin decepcionar al presidente Trump, pero también vean el diario oficial de la Federación. De nuestro Los lado tampoco viernes, ayudamos en la mucho. tarde o el día justo cuando va a salir un partido de la selección, sale una nueva legislación en el diario oficial. Entonces, el populismo está siendo negligente y costoso. Y aún así, reforma fiscal frenada de todas formas de momento. Eso dice. Esperemos. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro, por habernos acompañado el día de hoy. Te esperamos el próximo mes. Gracias. Vamos a una pausa, regresaremos con más.